Ok, Eh, continuamos con Ricardo Rincón. Él va a hablar sobre los grupos calculados en Power BI con Tabular Editor. Él es consultor senior en Power BI en BSmart, es MCSA BI Reporting y MCSE Data and Analytics. Es cofundador y coadministrador del canal Power BI Español de Telegram y es copresentador del Power BI Quiz en español. Con usted, Ricardo Rincón. Adelante, Ricardo, cuando Hola, tú gustes. hola, muchas gracias. Vamos, comparto. Me dicen cuando vean. Vamos a ver. ¿Me ven? Perfecto, ya estamos. ¿Sí? Vale, lleva un minuto. Eso es. Perfecto. Bueno, comienzo yo por acá. Yo como mi presentación es corta, voy a hacer primero mi presentación de nuevo muy pequeñita y un poquitito de lo que yo quiero mostrar a cada parte de la presentación. Todo lo que dijo nuestra excelente presentadora, consultor senior en Bismarck de Business Intelligence y pues certificado en Microsoft. Y bueno, aquí quería aprovechar de hacer un poquito de publicidad al canal @PowerBI español con N en Telegram. Habemos más de 2.500 Power BI adictos allí ayudándonos y colaborándonos en cualquier duda que nos surja. Es una comunidad muy linda, muy humana y ahí los esperamos. Si no tienen Telegram, instálenlo, que vale la pena. Hay unas charlas espectaculares de todos los temas, de modelado. Tenemos muchos MVPs allí discutiendo todos los días y de verdad es muy agradable pertenecer a esa comunidad. Luego, soy copresentador del Power BI Quiz en español. Luego voy a pasar el archivo de Power BI y van a estar los vínculos de LinkedIn y YouTube del concurso. Y ahorita los voy a pasar luego de mi charla por el chat. Les comento un poco respecto a eso, que es una de las cosas pues, más importantes en las que estoy actualmente. En LinkedIn me consiguen como Nexus 150. El Power BI Quiz original es un concurso en inglés presentado por este señor, que es un MVP de Dinamarca, Josh Thorning, donde trae las personas más reconocidas a nivel mundial en cada tema de Power BI. Ricardo, Y perdona, semanalmente... ¿Sí? ¿estás compartiendo algo? O porque solamente vemos tu Power BI y esto, tu Tabular Editor. Ah, perdón, no ven mi monitor. Ah, perdón. Ah, Sí, estaba compartiendo Power BI. Ya, un minuto. Perdón, ¿eh? Ya va. Me avisan. Ah, perfecto. Vale, ahora sí. ¿Ven un Power BI? ahora sí, Ricardo, adelante, por favor. Vale, muchísimas gracias. Perdón, bueno, estaba mostrando esto anteriormente. En LinkedIn me consiguen como Nexus 150. Y bueno, soy copresentador del Power Quiz en español. Esta es una iniciativa que nació como franquicia de esta otra, que es el Power BI Quiz, que es en inglés, donde este chico, Josh Turning, cada 2 semanas, antes semanalmente, trae invitados de lujo a hacer un concurso vía Kahoot con personalidades, digamos, de Power BI en cada tema. Ha traído a los chicos de Wiyana Cube, a Marco Russo, a todos los que vemos acá. Y bueno, los que queremos, vamos vía YouTube en su canal y concursamos en el tema específico cuando hay. Y bueno, hay un ganador, te llevas premios, el premio son $100 en un voucher de Lego, hay rifas también de libros, voucher de eventos y todo eso. Es un evento en inglés. Para los que lean en inglés, solo tienes que leer porque estás concursando con Kahoot y es espectacular, se aprende muchísimo con estas personas, ¿no? Como franquicia de este evento, apoyados por Ana María, que acaba de hablar, creamos este mismo Power BI Quiz, pero en español. ¿Ok? Y lo creamos en 2 sabores. El sabor Power Platform, con mis amigos Enrique Romero y Marjambi, y el sabor Power BI, que lo presentamos mi compañera Raquel Alvear y yo. Se hace cada 15 días también, pero se hace uno de Power Platform y después uno de Power BI. O sea que si quieres participar en uno de los dos, vas a tener uno mensual. Damos premios a las 3 primeras posiciones del podio. Nosotros damos en metálico como gift card de Amazon. Si estás en Latinoamérica, te daremos Mercado Pago, dependiendo de dónde estés. Y tenemos igualmente invitados de lujo. Es una gran oportunidad de aprender antes, preparándose para el que quiera, bueno, ser competitivo, porque la idea no es ir solo a ganar o a competir, sino también ir a aprender con estas personas que vienen a compartir con nosotros, con el invitado semanal. No es solo ganar premios, pero puedes ganar premios. También hay una rifa. Si tal vez en ninguno de los premios consideras que te preparas para ganarlo, no hay problema. Vas, aprendes y puedes concursar por una rifa de voucher de certificaciones, libros y todo eso. Y las direcciones están aquí abajo. El próximo es el 9 de febrero
con Power Platform, la versión Power Platform con Imanol Isa y el tema de chatbot, para los que les guste el tema. Yo no sé nada de Power Platform fuera de Power BI. Y el 17 de febrero con Francisco Muyor, esto es hora de España, con el tema de Power BI Data Flows. Estamos buscando un nuevo campeón porque las 3 primeras ediciones de Power BI las ganó Víctor Lozano de España, que trabaja con Francisco, un crack. Y bueno, estamos buscando en toda Latinoamérica quién viene y lo destrona. Pues así que estudiar con el blog de Francisco, con el de Matthew Roche, con el white paper de los data flows. Y bueno, ahí los esperamos. Esperamos que se anoten. Ahí están las direcciones. Igual voy a pasar luego el archivo de Power BI. Y sin más, gracias por escucharme un rato con la publicidad. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Somos, creo que más de 700 personas, si no me equivoco. Y muchas gracias, Miguel, por invitarme, y a Temixa por organizar este espectacular evento. De verdad que me quito el sombrero. Me gusta mucho. O sea, ha estado todo perfecto hasta ahora. Y entro en mi tema, que es el tema de grupos calculados. Y no podemos pasar a grupos calculados sin ver un poquitito de historia. ¿Qué es lo que pasaba al principio con nuestro modelo de datos y las métricas de DAX? Nosotros teníamos, por ejemplo, en un modelo, digamos, 20 métricas. ¿Okay? 20 métricas que le daban sentido a las preguntas de negocio que un cliente quería responder, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que de cada una de esas métricas, ¿o qué pasa? No, ¿qué pasa? Porque sigue pasando. Cada una de esas métricas, yo tengo que hacer una variación, porque por lo general me piden análisis temporales, entonces tengo que hacer mi variación year to day, quarter to day, year over year, como está acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me quedaba mi modelo con algo parecido a esto. Acá, todas mis métricas, ¿ok? Y luego tenía que crear, por cada una de mis métricas, todas las variaciones habidas y por haber, ¿no? Por lo general, todas las variaciones de todas las métricas. Una que otra que no aplicaba en alguna variación, pero esto nos podía hacer tener un modelo. Yo llegué a ver modelos con más de 1000 métricas creadas. Y bueno, siempre se echó en falta desde el principio. Tú decías, bueno, pero ya va. Este código MTD, por ejemplo, esto que está acá, o sea, es el mismo código. Yo tengo que hacer, si tengo 1000 métricas, tengo que hacer 1000 veces este código que está aquí, simplemente cambiando el nombre de la métrica. ¿Cómo es posible que no se pueda hacer eso de forma dinámica, no? Era digamos, una falencia que teníamos con el lenguaje, que a la larga empezaron a surgir trucos para resolverla. Fíjense que acá tenemos cómo quedaban los componentes. Yo tenía, por ejemplo, mi tabla y pues todas mis métricas creadas allí. Aparte no podía poner las métricas de forma dinámica. ¿Por qué? Porque eran métricas separadas y tenías que ponerlas una por una. No había forma de que yo pudiera poner, por ejemplo, un eje que fuera indicador y me diera las n métricas que yo tuviera de manera dinámica, por ejemplo, en las columnas de una tabla, ¿no? Fíjense cómo lo vemos acá. Igualmente, habían ciertas ventajas, y todavía hay ciertas ventajas en este enfoque, que es que, bueno, yo puedo, por ejemplo, poner en este gráfico mis métricas individuales y se ven todas, o en un funnel, y si las tengo, por ejemplo, amarradas a algún tipo de entidad del modelo de datos, capaz si son entidades distintas no puedo mezclar métricas distintas de dos cosas, ¿no? En cambio acá sí puedo hacerlo porque las tengo separadas y las puedo colocar donde yo quiera. Entonces, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba algo así, métricas multiplicadas. Tenía mi métrica, por ejemplo, aquí tengo una métrica, una sola, y aquí tengo todas sus 5 variaciones. Entonces, las 5 variaciones más la métrica original me hacía sextuplicar el trabajo. Actualmente con Tabular Editor, que es una herramienta que voy a mostrar, podemos hacer scripting y crearlas automáticamente y todo, pero siguen estando en el modelo y siguen ensuciando el modelo. Cuando un usuario final quiere utilizar esto, pues va a tener que escarbar, por más que yo se los organice en carpetas y todo, como está acá, va a tener que escarbar igualmente entre esa cantidad de métricas para poder encontrar lo que quiere, ¿no? Entonces empezaron a surgir técnicas alternativas, entre las cuales fue primero comenzar creando una tabla de medidas, ¿no? Como esta que tenemos acá, esta tabla que está acá, que tiene, digamos, es una tabla que yo simplemente hago, lleno a mano, puede ser en Excel o puede ser que lo llene aquí mismo en Power Query, y en función de lo que seleccione el usuario como medida, entonces yo tomo una decisión de mostrar una medida u otra. Eso podemos verlo acá. Seguimos. Indicador dinámico. Fíjense, yo tengo acá esto, mi selector de medida. Entonces, tengo esta tabla que la cargué por fuera, de cualquier manera la cargué acá, y luego veo qué seleccionó o qué está seleccionado, puede ser de un slicer,
puede ser acá en una columna, si coloqué el campo en una columna de un visual, pero bueno, veo qué valor está seleccionado y en función del valor que está seleccionado, yo llamo una métrica u otra, ¿ok? Esto me permitía tener, digamos, métricas dinámicas. Entonces, nada más necesito tener esta tablita llena, utilizar esta misma medida que hice, la medida Dynamic Measure, y ya, ella en función de los cambios que yo haga en el contexto de filtro para el valor de la métrica, me va a mostrar un valor, ¿no? Como lo tenemos acá. Fíjense que aquí solamente tenemos colocado en este gráfico una medida. No tengo todas estas y son dinámicas. Yo acá puedo, ahora yo tengo esto hecho más, digamos, de forma, yo puedo acá seleccionar qué medidas quiero y cuáles no, ¿ves? Entonces ya se hace la gestión un poco más, digamos, dinámica. Por ejemplo, quito esta, ya no me interesa, o la vuelvo a colocar, no tengo ningún problema. Acá puedo subir. Esperamos un momentico que se cargue. Entonces, fíjense, aquí están las métricas, ¿ves? Yo tengo mis métricas acá y acá tengo mis tipos de análisis. Entonces tenía el tema de que, bueno, ahora tengo métrica dinámica. Ahora yo quiero también tener los análisis dinámicos. O sea, yo tengo varios tipos de análisis. Tengo análisis actual, month to day, past year. ¿Cómo hago? Ya tengo mi función hecha que me permite seleccionar métricas de manera dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Entonces, empiezan a surgir otras soluciones de parte de los youtubers, de parte de uno mismo en su día a día laboral. En este caso, por ejemplo, esta la creé yo, no sé si alguien más lo habrá hecho, la creamos en la empresa, mejor dicho, entre todo el equipo de Power BI, que fue, ya teníamos la métrica dinámica, digamos, en esta métrica que se llama Dynamic Measure, y agregamos, digamos, un segundo nivel de complejidad, que es análisis dinámico. Nuevamente, una tablita con las variaciones de la métrica, que es esta que está acá. Fíjense si es actual, si es month to day, si es past year, etcétera, etcétera. Y una métrica que lo acompaña, que es Dynamic Analysis, que fíjense que es la que realmente estoy mostrando acá. Luego abrimos aquí y fíjense que tenemos estos mismos análisis. Aquí preparo las variables dependiendo del análisis que me están pidiendo, preparo mi filtro temporal y mis indicadores y luego simplemente en un switch veo, basándome en la métrica que hice previamente, que es Dynamic Measure, fíjense que está aquí, tengo variaciones de esa Dynamic Measure con contextos de filtro distintos metidos en Calculate y dependiendo ahora del valor que tengo en este nuevo selector, en este que está acá, este que está aquí, que no tiene que estar en un slicer, puede estar como acá, fíjense que acá está simplemente una columna. Entonces, dependiendo de lo que esté seleccionado allá, yo simplemente hago una variación de la medida dinámica que ya creé para redinamizarla ahora en función de un análisis u otro, ¿no? Entonces aquí veo qué está seleccionado, cuál es el número del análisis, porque tengo acá un identificador de cada uno. Fíjense que tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjame poner esto un poquito más pequeño. Vale, entonces, yo tengo eso de esa manera allí. Un minuto. Ajá, selector de análisis, perfecto. Vale. Entonces, en función de lo que esté seleccionado, ahora tengo dos niveles de dinamismo. Un dinamismo por métrica y tengo dinamismo por tipo de análisis. Yo también podría tener los dos por separado, tener, por ejemplo, este dinamismo por tipo de análisis que pueda trabajar con las métricas separadas, etcétera, etcétera. Se pueden combinar los modelos, ¿no? Entonces, aquí empiezan varios temas. Esto resolví el problema parcialmente porque ahora yo puedo hacer este tipo de cosas súper dinámicas. ¿Ve? Yo ahora puedo estar acá. Ahora súper dinámico tengo 45 tipos de análisis con una sola métrica, ¿verdad? Yo puedo venirme por acá y dependiendo de lo que necesite muestro, si yo en una matriz quiero mostrar solo los saldos del año anterior, por ejemplo, pues simplemente selecciono eso acá en el nombre del análisis. Por ejemplo, aquí que los tengo todos, ¿eh? Yo quiero nada más los años anteriores, por ejemplo. Todos los años, todas las métricas en años anteriores. Entonces, ¿pero qué problemas tenía? Primer problema. Ahora tengo una sola métrica, que es esta, que es Dynamic Analysis. Entonces, yo esa métrica la puedo formatear individualmente, porque es una. A diferencia del esquema anterior, donde tenía muchas métricas, este que está acá, yo tenía muchas métricas y yo a cada métrica podía darle un formato por separado.
¿Ves? Yo cada una de estas puedo ir a sus propiedades y darle aquí en la propiedad del gráfico y darle un formato por separado o formatear las métricas individualmente. En este caso, ahora tengo una sola métrica que va a tener un solo formato, o es un número o es un porcentaje. Entonces, el workaround era pues copiar la métrica, por ejemplo, y tener una versión numérica y una versión porcentual y usarla donde la necesitara una o la otra. Y el otro workaround era trabajar con la función format y dependiendo de qué indicador fuera, asignarle un formato. Eso podía hacerlo con cualquier tipo de dinamismo. Por ejemplo, si es una moneda, asignarle un formato de moneda de acuerdo al país, con el sufijo del tipo de moneda y todo, ¿no? O si es un porcentaje, asignarle porcentaje y si no, pero con format. ¿Qué pasa con eso? Que entonces la métrica, al aplicarle forma, se convierte en una métrica textual y la puedo usar en tablas perfectamente, pero no la puedo usar en gráficos, ¿no? Entonces, fíjate que por acá, por ejemplo, el porcentaje está aquí, no está tomando figura de porcentaje. ¿Por qué? Porque mi métrica es esta y esta métrica está como formateada como un número, digamos. Si quisiera mostrar porcentaje, tendría que hacerlo aparte y formatear esta métrica como porcentaje o hacer otra donde yo tome esto mismo, que de hecho es una de las soluciones que he optado por hacer cuando usaba este esquema, que todavía lo uso porque todavía tengo proyectos donde no tengo compatibilidad con grupos calculados. Entonces, en otra métrica adicional, convierto este en texto y veo qué formato tiene que tener, se lo asigno con forma, y entonces tengo una métrica para las tablas y matrix y tengo otra numérica para colocar en los gráficos. Entonces, por allí, bueno, se resolvía el problema parcialmente, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos, esto se los quiero mostrar porque los grupos calculados también son una técnica que evoluciona a esta, digamos. Fíjense que acá yo tengo también, lo puedo utilizar de esta manera, tengo una tarjeta, tengo mi métrica dinámica aquí y aquí seteo directamente la dimensión measure de esta tabla y la dimensión de análisis de esta tabla que está acá. También lo puedo hacer con Calculate si yo quiero y no setearlo directamente en la interfaz de usuario. Luego viene el boom, para mí uno de los booms más grandes del 2020 con Power BI, para mí el más grande de hecho luego del tema de los modelos compuestos nuevos, versión 2, que te permiten conectarte en Direct Query a datasets y a Analysis Services, que son los grupos calculados. Los grupos calculados vienen a resolver esta problemática. Ahora, yo en vez de tener que tener estas tablas, yo simplemente me creo, en este caso, con esta misma solución me crearía un grupo calculado que se llame medidas y un grupo calculado que se llame variaciones y lo voy configurando. Vamos a ver cómo se hace. Fíjense que acá tengo más o menos el mismo resultado que vimos el año anterior, pero ahora utilizando grupos calculados. ¿Ok? Esta funcionalidad salió en julio de 2020. Ya había compatibilidad para esto bastante tiempo atrás, pero bueno, tenías que ser valiente para utilizarlo porque no había ningún tipo de soporte ni ninguna herramienta para poderlo hacer en Power BI hasta que en julio se crea la integración con herramientas externas y se empieza a poder trabajar con Tabular Editor. Entonces, la funcionalidad de grupos calculados nos permite, si se quiere, hacer un esquema parecido a este que muchas personas habíamos hecho de manera manual, pero optimizado, porque otro problema que tenemos acá es que primero, este tema, fíjense que tenemos una métrica, perdón, de 2 niveles, ¿no? Entonces, el problema con esto es que si lo evaluamos un poquito más desde un punto de vista de DAX, si yo abro aquí, vuelvo atrás un momento, aquí ya esto es un DAX de por sí complejo, y aquí adentro hay otro DAX que ya vieron que también es complejo. Entonces, esto hacía un código gigantesco que al motor de evaluación de DAX le costaba, si se quiere, optimizar. Y aparte hay otro tema con los condicionales que dependiendo de la situación, hacen evaluación, lo que se llama un Eager Evaluation, que es que él evalúa todas las condiciones aunque entres o no. ¿Por qué? Porque DAX asume que tú vas a necesitar todos los valores por lo que estás mostrando. Entonces, bajo ciertas condiciones pasaba que simplemente se evaluaban, yo llegué a hacer análisis del motor del Vertipack y simplemente hacía todos los branches. O sea, así yo tuviera seleccionado el indicador 1 acá y la métrica Sales Amount nada más, él igual hacía el cálculo de todas. Entonces es un problema que, bueno, es inherente al lenguaje y a cómo ejecuta los condicionales para darte un resultado rápido. Los grupos calculados resuelven esta problemática. ¿Cómo? Básicamente presentan algo similar a esto, pero ya soportado por el lenguaje y por el motor y con una funcionalidad específica
para eso, ¿no? O sea, está hecha para eso directamente, para que tú varíes métricas, mientras que cuando utilizas los condicionales son de uso general y están optimizados para propósito general también. Entonces, el grupo calculado me da esta posibilidad, que hasta ahora lo puedo hacer solo con Tabular Editor desde Power BI, y aparte me suma, o para poder dar soporte a esta funcionalidad, me suma 4 nuevas funciones, ¿no? Que es Selected Measure, que es una función que simplemente devuelve la métrica que estoy evaluando en tiempo de consulta. Selected Measure Name, que me devuelve en texto la métrica que estoy evaluando. Con eso yo puedo saber si la métrica que estoy evaluando es Sales Amount o es total de impuestos, y en función de, o es porcentaje de ventas, y en función de eso, aplicar un formato u otro, o una lógica u otra, o aplicar un ítem calculado o no. Tenemos la función isSelectedMeasure, que le pasa una métrica y me dice si es la que se está evaluando o no. Y tenemos selectedMeasure forma string, que me devuelve el string de una métrica que estoy evaluando. Entonces, cuando estoy evaluando una métrica, por ejemplo, puedo saber si su formato es porcentaje, no lo toco, y si es número entero, lo convierto en moneda, por decir algo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense que el resultado es muy, muy similar a lo que tenemos en la página anterior. Fíjense que aquí no hay ningún tipo de formato. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Igual, yo tengo una sola métrica que se llama indicator, ¿verdad? Y en columnas, por ejemplo acá, esto es muy dinámico, yo acá en columnas tengo mis dos grupos calculados, este que es el de medida y este que es el de análisis. No son los mismos que les acabo de mostrar, estos son grupos calculados. Acá arriba también tengo los mismos, acá vieron la misma tarjeta. Esta tarjeta está con mi esquema normal de métrica dinámica, y este está con grupos calculados. Entonces lo que quiero que vean es cómo funcionan de manera muy similar. O sea, acá también, fíjate, tengo mi grupo calculado selector de análisis y mi grupo calculado medida, y están seleccionados los filtros que quiero. Past Year y como análisis y como métrica la suma del precio unitario. Vamos a ver cómo están construidos estos grupos calculados. Vamos acá, abrimos Tabular Editor. Si no ven esto acá es porque no lo tienen instalado. Hay que instalarlo. Una vez que lo instalen, el Power BI lo ve. Lo abrimos aquí. Vamos a ver un momento cómo está este modelo. Vale. Entonces, fíjense, este es mi modelo de Power BI abierto acá en Tabular Editor. Solo el modelo de datos. No, para los que no conocen la herramienta, esta es una herramienta para mí que es indispensable ahora para ser productivos con Power BI. Les comentaba que me permite hacer muchísimas métricas de manera automatizada, y es la que me permite hacer los grupos calculados. Sin ella no puedo. Si abrimos acá, fíjense, aquí están mis grupos calculados. ¿Ves? Se llaman, les puse GC para diferenciar de esto, que son las tablas que tenía anteriormente y que les mostré, que son las tablas estas que llené yo de manera estática para hacer estas métricas condicionales. Y acá tengo mis grupos calculados. Fíjense, si yo abro mi grupo calculado, aquí tengo mis calculation items, que es correspondiente a esto que está acá. Los puedo poner en el eje de un gráfico, en una columna, en una fila, o los puedo usar como filtro visual, bien sea en Slicer o bien sea con Calculate, y me van a funcionar como funcionaba el esquema previo que les enseñé. Todo esto al final, esto se convierte en una tabla, y esto se convierte en filas de una tabla, pero filas, digamos, inteligentes, que tienen una lógica incluida en la misma definición de ese dato. Entonces les comentaba que teníamos una fórmula o una función DAX que se llama SelectedMeasure. Vamos a verla acá. Fíjense lo que hace esto. Tengo mi grupo calculado, selector de medida, y tengo todos estos ítems. Por ejemplo, este de acá, suma de unit price, ítem calculado, le coloqué. Tengo esta función que me dice qué métrica se está evaluando. Entonces yo creo una métrica que se llama indicador, que simplemente devuelve blanco o cero, no importa, que es para colocarla y que tengan efectos. Por ejemplo, esta fórmula que estoy creando acá, yo le estoy diciendo que si la métrica es indicator, porque yo la creé con ese nombre, le puedo haber puesto Ricardo si yo quería. Si la métrica es indicator, que coloque suma de unit price directamente, o sea, que la coloque, que esa es la métrica que voy a utilizar. Y si no es indicator, que deje la métrica que está. O sea, la métrica se llama total 6, que la deje. No quiero que me la sustituya por esta. ¿Por qué yo hago esto? Porque luego en el lienzo yo puedo utilizar
la métrica indicator que crea es una simple métrica que dice 0, que devuelve 0. Yo la puedo utilizar para que sea sustituida por la métrica dinámica seleccionada, o puedo utilizar cualquiera de las métricas que tengo en mi modelo, y el código de este grupo calculado en particular, que es el selector de medida, no le va a hacer nada, por lo menos en este ítem. ¿Por qué? Porque yo le agregué este filtro, que si la métrica es indicador, la sustituya por esta, en este caso, y si no, que tome la que está. Porque yo puedo referirme a una métrica, puede ser una métrica seteada directamente como esta, o puedo usar Selected Measure, que es esta que está aquí, pues que me tome la métrica que viene y que está siendo evaluada. Fíjense que tengo otros grupos calculados, otros ítems calculados que están acá, como este, todos tienen más o menos la misma lógica, solamente cambio la métrica que estoy seteando. Entonces, este es mi grupo calculado de medidas, el equivalente al que vimos en la primera, en la segunda lámina, donde yo veía qué medida estaba seleccionada y llamaba uno u otro, pero ahora esto lo hace directamente el motor, ya no lo hago yo, no tengo que usar switch, no tengo que usar if, ni nada. Directamente el motor, cuando yo ponga una métrica y le coloque que el selector de medida sea suma de unit price y C, él me va a colocar esta métrica que está aquí, ¿no? Directo. Por otro lado, tengo otro grupo calculado, que es el selector de análisis, que es este que está acá, donde estoy emulando la funcionalidad de la segunda métrica dinámica que les mostré, que es la temporalidad, ¿no? Entonces creo mi grupo calculado y dentro tengo estos ítems calculados, ¿ves? Actual, que simplemente me coloca la métrica, month today, que me coloca una variación de la métrica, fíjense, toma la métrica que estoy evaluando y luego le actualiza el contexto de filtro para que me dé el dates MTD, o sea, el acumulado del mes hasta hoy, igual con past year, igual con quarter to date, year over year, que es este que está acá. Y muy importante, fíjense que yo dentro del mismo grupo calculado, recuerden que ahora estoy en el de análisis, el que me da actual, año anterior, etcétera, etcétera. Yo dentro del mismo grupo calculado puedo llamar otros ítems calculados del mismo grupo. En este caso estoy en year over year y estoy llamando el actual, que es este que está acá, y estoy llamando el past year, que es este que está acá. Eso es permitido. Eso se llama recursividad lateral, no es una recursividad completa, porque solamente no puedo llamar a la misma función. Si yo llamara aquí a year over year de nuevo, me daría un error porque llevaría una evaluación infinita y la funcionalidad no soporta eso por diseño, pero sí soporta la recursividad lateral, donde yo puedo llamar dentro del mismo grupo calculado otros ítems. Pero hay que tratar de usar esa funcionalidad con cuidado. En la medida de lo posible, si se puede evitar, se evita. Si son códigos pequeños, si por ejemplo, acá en vez de hacer referencia actual, yo podría replicar, por ejemplo, este código y aquí en pastilla replicar este, estaría contradiciendo las buenas prácticas de no reutilizar código, pero en este caso particular, si no se afea mucho el ítem calculado, vale la pena no hacer la recursividad lateral. Sirve, es súper útil, pero a veces es mejor evitarla. ¿Por qué? Y bueno, voy y les explico. Aquí están los grupos calculados que ya yo creé, pero vamos a crear uno nuevo. Si quisiéramos crear uno nuevo, les muestro cómo se hace. Vamos aquí a Tables. Le doy nuevo grupo calculado. Aquí me creo un nuevo grupo calculado. Vamos a ponerle ejemplo. Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que setear yo en el grupo calculado? Primero que nada, le puedo cambiar el nombre al campo clave con el que me voy a referir a él. Aquí le puedo poner, le puedo dejar name si quiero, no hay problema. Aquí en name le puedo dejar ejemplos, poner lo que yo quiera ponerle. ¿Ok? El campo ordinal viene por defecto así. Luego yo tengo que setear acá lo que es la precedencia. Este es un concepto sencillo, pero que hay que tenerlo muy en claro, de que cuando yo estoy evaluando una medida, ¿verdad? Dentro de varios grupos calculados, como por ejemplo estoy haciendo acá, si vemos acá, por ejemplo, esta celda que está acá, yo estoy evaluando aquí, al mismo tiempo es esta medida dentro del ítem calculado actual, que está en el grupo calculado de análisis, y a su vez también tengo el ítem calculado suma de unit price, que está dentro del grupo calculado de medida. Entonces yo lo estoy evaluando acá dentro de dos grupos calculados, ¿no? ¿Cuál se evalúa primero? Bueno, eso depende de este campito que está acá, que es la precedencia. Se evalúan
se evalúan, se sustituyen, mejor dicho, de mayor a menor por precedencia. Por ejemplo, en el caso de las que yo tengo acá, yo tengo que análisis tiene 1 y medida tiene 0. Entonces, no importa cuál, los números no tienen que ser, en este caso, correlativos, pero sí tienen que ser distintos. Y unos obviamente mayores que otros, no pueden ser iguales, para que el motor sepa cuál se va a evaluar. En este caso, él evalúa primero análisis, porque tiene 1, y después evalúa medida, porque tiene 0. En algunos casos, si yo seteo mal este orden, puedo tener resultados incorrectos. Por ejemplo, tengo una métrica de inteligencia de tiempo y una métrica de promedio, y ellas tienen que trabajar en un orden específico, dependiendo del modelo de datos que tenga. Y si la seteo como no es, me va a dar los resultados que no son. ¿Por qué? Porque aquí hay una lógica de sustitución. Yo tengo, por ejemplo, que yo estoy evaluando acá. Vamos a suponer yo evalúo aquí y tengo selector de análisis. Acá, todo lo que diga Select Measure va a ser sustituido con el resto, ¿no? Fíjate, tengo Select Measure acá, entonces entró una métrica. ¿Y qué va a quedar al final? Va a quedar un calculate de la métrica que se está evaluando, porque Select Measure es para eso, para que pongas la métrica que se está evaluando allí con el resto del código y todo esto que está acá. Esto puede ser tan grande como queramos. Este se evaluó primero. Aquí no hay evaluación directamente, sino que aquí hay sustitución. O sea, la métrica que viene está dentro de este grupo calculado, porque está en alguna parte del contexto de filtro que tiene un solo valor, que es MTD, y lo que hay es una sustitución de esa métrica por esa métrica más este código. Después viene y evalúa este que está aquí, viene después porque hay 0, suponiendo que está, porque puede ser que yo nada más esté evaluando con análisis y no quiero la métrica dinámica, quiero que una métrica de las que yo tengo con nombre y apellido sea evaluada dinámicamente, o sea, me deje el year to date, por ejemplo. Entonces, en este caso, ya tuve una sustitución previa, todavía no hubo evaluación. ¿Por qué? Porque no terminé las sustituciones, me falta evaluar un grupo calculado más. Entonces, hubo sustitución acá, y luego acá, como estoy en presencia de esta también, hay otra sustitución nueva. Otra nueva sustitución, porque aquí es un Select Measure. Entonces hay, imagínense, se arma todo ese código y luego de que está armado es que se evalúa. Este es un punto crítico, sobre todo para los que ya están trabajando con grupos calculados y lo manejan bien, para pasar, digamos, al siguiente nivel. Tener claro que aquí no hay evaluación directa, sino que hay sustitución de código, y que cuando está todo sustituido, todo el que aplique, por ejemplo, aquí en este caso, yo tengo 3 grupos calculados, pero estoy aplicando 2, él vio que no hay más grupos calculados, y luego de que hizo toda la sustitución, evalúa la métrica, ¿ok? Porque esto puede llevar también a resultados errados. Y el gran problema con los grupos calculados y los ítems calculados es que no hay una herramienta como tal para yo poder evaluar cómo queda la métrica final. Yo tengo que tomar lápiz y papel e ir simulando cómo va quedando la métrica dibujada si me da un error. Aunque por lo general, si yo trabajo siguiendo las buenas prácticas que han dado, por ejemplo, los italianos, que son los que más han escrito de esto, yo no debería tener problemas. Las recomendaciones son trabajar con una cantidad de grupos calculados entre 2 y 4, por ejemplo, o sea, que no sean muchos, porque si tienes 8 grupos calculados, imagínate, y en un cálculo tienes los 8 aplicando, entonces tienes que ir haciendo un seguimiento de cómo va quedando una métrica para saber por qué puede estar mal, ¿no? Directamente. Entonces, si venimos acá, de nuevo, les comento un poco, fíjense. Una cosa o una regla es que una evaluación de una métrica dentro de unos grupos calculados tiene que tener un solo valor por grupo calculado. Por ejemplo, esta que está acá, arriba, le estoy pasando la metric indicator, que es la dinámica que devuelve 0, que devuelve blanco. Le estoy diciendo que me dé PY, Past Year, y me dé la suma del unit price. Si yo abro acá y le pido 2, fíjense que aquí por defecto me pone requerir selección única. Pero si yo fuerzo 2, vamos a ver si me deja. Aquí me dejó. Fíjense que si yo le esfuerzo 2, ¿qué me da él? Él no evalúa este grupo calculado. Aquí me está dando el monto actual, que es el monto que está por estándar. Porque él no puede evaluar más de un ítem calculado al mismo tiempo. Si veo actual aquí. Past year. Aquí está, ¿ves? Estas que no tienen valor en el contexto me muestran en blanco. Igualmente, si yo tomo acá, vamos a tomar actual de nuevo. Si yo tomo aquí, vamos a ver si nos da 2 métricas. ¿Ves? Me da en blanco. ¿Por qué me da en blanco? Porque no puedo
evaluar más de un grupo calculado al mismo tiempo. En algunos tengo algún valor por defecto y me lo muestra, y en otros no me va a mostrar nada. Por eso es que acá, en esta tablita, fíjense que me está mostrando todo esto en blanco. ¿Por qué? Porque yo tengo acá el grupo calculado de análisis, ¿ok? Lo tengo aquí en columna, este que está acá, pero como no estoy viendo ningún indicador, aquí lo tengo, pero no he bajado en la jerarquía, entonces aquí, este de medida, como no he bajado en la jerarquía de filas, entonces no me muestra nada. Si yo bajo otra vez, ahora me empieza a mostrar valores, ¿ves? ¿Por qué me empieza a mostrar valores? Porque ahora yo tengo en este contexto de evaluación un solo ítem calculado para el grupo calculado de medidas, de métricas, y un solo ítem calculado para el grupo calculado de análisis. Entonces, si no se cumple, aquí claro, tengo uno y uno. ¿Por qué? Porque tengo uno en la columna y uno en la fila. Si no se cumple eso, no hay evaluación. Y aquí hay un punto que a veces pasa, a veces no, con algunas versiones de Power BI, que tú vienes de una tabla que ya estaba creada y agregas grupos calculados, y la tabla, por ejemplo, tenía totalizadores de columna de fila, una matriz, y te da error. Y bueno, poder descubrir eso cuesta Dios y su ayuda, ¿no? Lo primero, cuando unos grupos calculados te dan error en una matriz, sobre todo un matrix, o inclusive en algún gráfico, por ejemplo el de columnas, ahora que tiene para totalizar, cuando son columnas estaqueadas, es verificar si está totalizando, porque entonces a veces tienes el total, en el total no tienes el campo que te está, digamos, dando esa condición de que haya un solo ítem calculado en el contexto, y lo que la herramienta te da es error. Y tú no lo consigues, pues tú dices, bueno, pero ¿qué pasa aquí? No lo consigues porque ni siquiera te muestra el total, porque por algún motivo fue un componente que heredaste, que lo traías y lo cambiaste por grupo calculado, y la propiedad está escondida. Entonces casi que hay que volver a la versión anterior del componente, cuando no tenía, del componente digo, en tu propio informe, como lo tenías antes de tener grupos calculados, quitarle el totalizador y volverle a poner los grupos calculados, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, nada más tenemos una métrica, digamos, fíjense que esta métrica, para que vean que no les estoy mintiendo, indicator, fíjense que esta métrica lo que devuelve es blank directamente, y los grupos calculados se encargan del resto. Entonces ahora yo con una sola métrica tengo todos estos análisis. Por ejemplo, aquí podemos verlo de una forma distinta, porque yo puedo jugar con esto como yo quiera, ¿no? Fíjense, aquí por ejemplo lo tengo en gráfico, miren, todas estas métricas igual, y una sola métrica aquí, ¿ves? Entonces tengo en la leyenda mi grupo calculado de medidas, que son todas mis medidas. Como lo tengo en la leyenda, igual voy a proveer un contexto de evaluación al gráfico para que tenga, cada línea, digamos, tiene una sola medida, y le estoy proveyendo aquí ¿cómo se llama? El campo de análisis para que me pueda dar el análisis que yo le estoy pidiendo. Igualmente con este de acá lo estoy haciendo al revés. Aquí simplemente invierto los ejes, invierto, digamos, los grupos calculados. Y entonces tengo acá, cada línea ya es digamos, un análisis distinto o un tipo de análisis distinto. O sea, tengo un gráfico completamente distinto con análisis completamente nuevo, simplemente invirtiendo el orden en el que tengo acá en los ejes del gráfico lo que es el grupo calculado de medida o el de indicador. ¿Cómo puedo yo usar los grupos calculados? Con filtros en la interfaz de usuario, fíjense, como este que tengo acá, este que yo tengo aquí arriba, simplemente es, aquí estoy mostrando indicator, que devuelve blank, y le estoy colocando un filtro acá, de que name es el grupo calculado de análisis, es past year, y el de medida es la suma de unit price. Directamente lo puedo colocar aquí, o lo puedo colocar dentro de slicers, es indiferente. Lo puedo utilizar con filtros en Calculate, ¿cómo? Fíjense, aquí lo tengo. Filtros en Calculate, si voy acá, este me está mostrando una métrica que se llama, termina en cal. Tengo por aquí cal. Fíjense, ahora con Calculate estoy seteando. Este es el grupo calculado medida y este es el grupo calculado de análisis. Fíjense, lo estoy seteando aquí por Calculate directamente. Y me lo muestra igual que como está arriba sin problema. Colocando los grupos calculados en los ejes de gráficos o filas, columnas de tablas o matrices, aquí lo estamos viendo. Tenemos esto acá, lo vimos allá en tablas directamente, siempre y cuando tenemos que saber que tiene que estar la condición de que haya un ítem calculado por cada grupo que yo quiero evaluar. ¿Ok? No obligatoriamente para todos los grupos, sino para los que yo quiero evaluar. Por aquí se los coloqué, que esto lo voy a compartir luego. Debe haber solo un ítem calculado
en el contexto de evaluación de cada grupo para que funcione. Ya les comenté lo de la precedencia, que es crítico en este caso, y luego me falta explicarles lo que es el campo ordinal. Cuando yo tengo acá, cuando yo creo mi ítem calculado, vamos acá de nuevo, ya que ahora el tabular no quiere abrir. Vale, cuando yo creo un ítem calculado dentro de mi grupo, le seteo este campo que se llama ordinal. Fíjense que este va de 0. Cuando ustedes lo crean, todos tienen, este fue el ejemplo que yo creé. Voy a ponerle aquí calculation item, new calculation item, que esto no se los he explicado. Creo uno nuevo, entonces le pongo calculation item 1, por ejemplo. Se le coloco acá este, no le voy a colocar nada, le coloco nuevo calculation item 2. Tengo 2 calculation items. Ellos empiezan con el ordinal -1 y el orden por defecto es el alfabético. Cuando yo le cambio acá alguno, el tabular editor me hace el favor de numerarlos automáticamente. ¿Ves? Ponerle un ordinal a cada uno, 0 y 1, y en ese orden es que se van a mostrar acá. Cuando yo los coloque en un gráfico, en una matriz, se van a mostrar en ese orden que está ahí seteado en el ordinal. Si lo quiero cambiar, lo cambio allá. Por ejemplo, esto que está acá, este orden que está aquí, fíjense que siempre es el mismo, y este orden coincide con los ordinales que tenemos acá con estos ordinales que están acá. ¿Ves? 0, 1, 2, 3, hasta el final. El tabular editor me hace el favor de automáticamente secuenciarlo, pero luego yo los puedo cambiar en función de lo que me interese, ¿no? Vale. Entonces, estas son las maneras en que podemos usar los grupos calculados. Podemos directamente calcular y los seteamos con filtro de la interfaz o con ejes en los gráficos, o filas y columnas de las matrices. Ahora, ¿para qué nos sirven los grupos calculados? 2 ejemplos básicos son los que ya les mostré, que es el tema de la inteligencia de tiempo, que es lo que yo llamo aquí análisis. Digamos, yo puedo tener ahí todo el conjunto de variaciones de análisis de tiempo de la métrica, year to day, month to day, mismo día de la semana anterior. Puedo tener 25 variaciones, por ejemplo, de cada métrica, o las que yo quiera. O sea, eso es dinámico. Yo voy a crear mis variaciones con Selected y luego van a venir las métricas que sean y se van a evaluar en digamos, en esa fórmula modificada. Entonces, no hay límite, es cuestión de cada proyecto, de cada modelo de datos. Lo puedo utilizar para inteligencia de tiempo, como lo vimos hoy, que es el escenario de análisis, digamos. Lo puedo utilizar para seleccionar medidas dinámicamente, que también lo vimos. Y aquí hay una diferencia clave con el esquema previo que yo les mostraba del old school, este esquema de hacer yo mismo mis tablas y mis condicionales, que fíjense que aquí tenía dos tablitas, digamos, custom, y ya se ponía complicada. Les puedo decir que al motor le costaba mucho evaluar esto y se ponía súper complicada la métrica. Imagínense agregar una tercera tabla custom y una tercera métrica dinámica o una cuarta. Entonces ya el código allí se vuelve inmanejable, tanto para ti como programador o programadora en DAX, como para el motor. El motor no puede llegar a optimizar ese código monstruoso que se hace. En cambio, aquí hay grupo calculado. Yo sí que puedo crear, si yo quiero, 10 grupos calculados y que me estén evaluando una misma métrica. Pero ojo, hay que tener en cuenta de que esta es una funcionalidad nueva, que no hay mucha gente que haya escrito, solo los italianos y algunas otras personas más han escrito al respecto, han estudiado el rendimiento. Entonces, lo recomendable es ir aprendiendo, esa es mi recomendación personal, ir aprendiendo poco a poco, empezar con la inteligencia de tiempo. No dejar de hacerlo porque sería despilfarrar nuestro tiempo, digamos, porque esto me permite hacer soluciones mucho más rápido. Entonces, ir probando con la inteligencia de tiempo, con la selección dinámica de medidas, eso seguirlo viendo, y cosas capaz más básicas, tener 3, 4 grupos calculados, y no pasar de ahí hasta que entienda cómo trabajan, hasta que los haya probado, hasta que, digamos, haya hecho clic con ellos, ¿no? No clic de Clivio, sino clic de química. O sea, que haya hecho algún skill o know-how interno, no solo yo, sino mi grupo de trabajo si lo tengo, para que a la hora que haya cualquier problema yo pueda, digamos, irlo resolviendo. Porque si no, es lo que yo les digo, la lógica de sustitución es difícil. Ya yo lo he vivido porque estoy trabajando con esto desde que salieron oficialmente en julio. Hay gente que está trabajando desde antes. Y a la hora de algún problema, es complicado luego hacer el seguimiento digamos, la traza de cómo va sustituyendo a él. Pero para nada quiero decir que no lo hagan, porque no hacerlo es despilfarrar el tiempo, digamos, es seguir trabajando a la antigua y por lo que queremos es ser productivos, hacer nuestro trabajo rápido y bien. Con esto podemos hacer un sistema de KPIs, digamos, donde yo puedo escoger, nada más con lo que ya vimos, con la selección dinámica de métricas, puedo cambiar
dinámicamente dentro de un selector de KPIs completo y que el cliente vea toda la pantalla con una métrica u otra, si él quiere. Entonces, bueno, las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, lo que ya vimos, otro que puede ser visualización total versus unitaria. Entonces, tengo las métricas, pero también tengo una variación unitaria, que es simplemente dividir las métricas que tengan dinero o ganancia entre la cantidad de unidades vendidas. Entonces me da el monto de ganancia unitario o de la métrica que sea unitaria, de las que apliquen. Promedio diario, puedo variar cada métrica colocando el Select Measure entre la cantidad de días que estoy evaluando en el contexto. Entonces no me da un número completo, sino que me da el promedio diario. Ese es otro posible uso que se le puede dar entre los infinitos usos que hay. Conversiones de moneda, por ejemplo, en función del contexto que esté, de la cantidad de países que esté viendo el contexto de filtro, llevar la moneda a moneda dura o llevarlo a la moneda del país. Por ejemplo, hay un solo país en el contexto, Colombia. Como solo está Colombia, lleva todo a peso. Eso también lo podemos hacer acá. Entonces, básicamente las posibilidades están limitadas solo por la imaginación, pero hay que trabajar con cuidado porque no es hacer todo con grupos calculados. Es utilizarlos para lo que son, que es para variar dinámicamente métricas. Para eso y para poder seleccionar métricas dinámicamente. Entonces, si nos ponemos a inventar muchísimo, capaz luego estamos evaluando una medida dentro de 15 grupos calculados y hacerle seguimiento luego a la fórmula que queda al final con el tema de las precedencias es casi imposible. Por ejemplo, les pongo un caso acá. Yo puedo, no sé si los que han trabajado con DAX saben que yo puedo tener varias relaciones. Si lo vemos acá, yo tengo aquí mi tabla de calendario y tengo lo que se llama un role playing dimension, que es que la tabla de calendario está relacionada 3 veces con 6 por 3 campos distintos, que es la fecha del pedido efectiva de la orden, la fecha en que lo debí entregar y la fecha en que efectivamente lo entregué, que es el ship date. Entonces nosotros aquí lo que hacemos en cálculo, si quiero ver las métricas, por ejemplo, por fecha de entrega del pedido, lo que hago es usar use relationship dentro del cálculo para despertar esta relación o despertar esta otra. Ese, por ejemplo, es un caso bastante útil donde yo puedo utilizar los grupos calculados. Yo tengo, por ejemplo, acá, esto es otro grupo calculado, ¿ves? Entonces yo aquí tengo, fíjense, si lo abro acá, fíjense que el grupo calculado se llama tipo de fecha. Entonces yo aquí puedo variar, yo estoy viendo estos dos gráficos, digamos, aquí lo estoy viendo por la fecha en que se debió entregar el producto, fíjense cómo cambia. Aquí lo estoy viendo por la propia fecha de venta, ¿verdad? Y aquí lo estoy viendo por la fecha de entrega del producto directamente. Fíjense cómo está creado. Lo tengo acá. Si venimos aquí, es este que está acá, tipo de fecha. Fíjense, tengo tipo de fecha acá. Aquí está, tipo de fecha, ¿ves? Fecha, el ítem calculado de fecha de venta es simplemente el Select Measure. La métrica que venga, evaluarla como viene porque esta es la relación activa. Pero si tienes el ítem calculado Ship Day, agarra la métrica que viene, pero evalúala en la relación con la fecha de entrega, del producto. Y si el ítem calculado es este, igual, evalúa la métrica que viene, pero utilizando esta relación. Entonces recuerden siempre, fíjense, ahora mi métrica se está evaluando en 3 contextos, en tres ítems calculados, en 3 grupos calculados. En el grupo calculado de métrica, fíjense, yo me puedo llevar esto para acá. Voy a copiar este para acá. Me lo voy a llevar a la tablita para que lo veamos mejor. Esta de aquí. Vamos a ponerlo, o si quieren, vemos esta de acá. Entonces yo puedo poner aquí el filtro, sincronizar. O sea, lo puse en el mismo sitio. Quiero llevarlo aquí. Este de acá. Vamos a pegarlo aquí abajo. Sincronizar. Ahora fíjense lo siguiente. ¿Sí? Fíjense cómo van a cambiar los números. Espero que cambien. Ahí están. Fíjense que, por ejemplo, acá estos son productos, digamos, que no estarían entregados. Entonces, yo voy cambiando la fecha acá. Ahora cada numerito de esto, por ejemplo, este numerito, se está cambiando, se está evaluando dentro de 3 grupos calculados. Métrica, que es este que está aquí. Análisis, que es este que está aquí. Y, ¿cómo se llama? Time, que es este que está acá. Y fíjense, el formato está mal. O sea, no se ve bien, le faltan los puntos. ¿Cómo lo cambio? Simplemente, dentro de cada ítem calculado, tengo un format string expression, que es este que está acá. Dentro de Tabular Editor, como este ítem calculado
tiene dos propiedades que yo puedo tocar, que son la definición, que es la expresión esta, y aquí el format string expression. Yo puedo cambiar entre las dos aquí arriba, ¿verdad? Para escribir DAX de manera más cómoda. El Tabular Editor es un excelente editor de DAX. Lo único malo es que no tiene IntelliSense, pero yo, por ejemplo, puedo arrastrar cosas para acá. Por ejemplo, esto. Y me lo coloca allí sin problema. No me completa, pero me lo coloca. Entonces yo simplemente acá en el format string expression puedo colocar ¿cómo se llama? Una cadena que tenga una expresión de formato, o puedo, por ejemplo, colocar selected measure format string. Por ejemplo, puedo colocar esto. Si yo coloco selected measure format string, recuerden que tiene que estar acá en format string expression. Si yo coloco esto que está acá, yo puedo simplemente permitir que el mismo formato que tiene la métrica que estoy evaluando sea el formato que va a tener al final la métrica que estoy mostrando dentro de la evaluación de este grupo calculado. Entonces, o la seteo directamente, o puedo usar una expresión de DAX tan compleja como yo quiera. Por ejemplo, hay casos donde aquí en el format string lo que hacen es buscar en una tabla de monedas, donde están las monedas y su cadena de formato ya preestablecida en la tablita, y lo que hago es con un lookup value, veo si hay un solo valor de país en el contexto de filtro, voy y busco en esa tabla de monedas cuál es el formato de la moneda y lo escribo acá, todo dinámico. Entonces, al final, el resultado de esa expresión, que tiene que ser una cadena de formato, te va a permitir que la métrica se vea como tú quieres. Y en un gráfico, lo más importante aquí con los grupos calculados es que los visual, sobre todo los de Microsoft, porque hay muchos visual custom que todavía no están preparados para esto, los visual van a mostrar con la misma métrica, dependiendo del formato del ítem calculado. Por ejemplo, si son líneas distintas con formatos distintos, van a mostrar cada línea con su propio formato. Entonces es una pasada, es muy bien, porque tú puedes ver en el mismo gráfico capaz unos montos en euros, unos montos en dólares, dependiendo de cómo lo quieras configurar, ¿no? O números con porcentaje, sin ningún tipo de problema. Aquí aprovecho antes de cerrar y les comento, para los que ya estén trabajando con grupos calculados, dos cosas importantes. Cuando habilitas un grupo calculado, acá en la propiedad del modelo, esto por si han tenido este error, aprovecho para no dejarlo en el tintero. Cuando apenas habilitas, creas el primer grupo calculado, esta propiedad que tienes acá, que se llama Discourage Implicit Measures, se convierte en true y no se puede cambiar a false. No se puede cambiar a false. ¿Por qué? ¿Y qué es esta propiedad? Esta propiedad es, ¿saben? Cuando creamos un informe en Power BI, que jalamos un campo que no es una medida a una tabla y él nos crea una visualización, él está creando una medida implícita. Eso es una muy, muy, muy mala práctica. O sea, si yo tengo 20 campos numéricos, tengo que crear 20 medidas, y ya con Tabular Editor, con el scripting, lo podemos hacer directamente de manera automática, seleccionándolas y dándole play a un script. Entonces, esto es una mala práctica al habilitar un grupo calculado, eso se anula. Por eso que puede ser que si tienes su informe, cuando quieran jalar un campo no va a pasar nada, no va a permitir que lo lleves al lienzo, porque ya están, las medidas implícitas están, digamos, prohibidas. Si quisieras reversarlo, que yo espero que no quieras, tienes que eliminar todos los grupos calculados y volver a poner esto en false directamente, y si no hay grupos calculados te va a permitir hacerlo. Por otro lado, lo que les comentaba del formato, ustedes pueden trabajar esto y en ninguna parte colocar, en ningún ítem calculado, ningún forma de string expression. No pasa nada. Sigue trabajando. Si no hay ni un solo forma de string expression en ningún ítem, de ningún grupo, sigue trabajando el Power BI normal. Hace los cálculos, no pasa nada con el formato. Cuando habilitas el primero de cualquiera, o sea, aquí escribes algo en cualquiera que sea válido, la gestión de los formatos en los campos cambia. Si luego al que sepa trabajar con DAX Studio, luego ves la métrica que genera un componente, cuando lo ejecutas te va a dar un campo nuevo que es el format string. Entonces es una nueva gestión del tipo de datos, y los visual tienen que adaptarse para poder leer el formato como lo está pasando ahora y escribir justo diferentes formatos visuales y todo eso. Entonces, pues este es un tema del que una ocasión en la empresa perdimos horas investigando y llegamos a esto.
Cuando habilitas el primero, cambia la gestión de formato. Los visuals de Microsoft ya están preparados para este cambio. Por eso es que pueden mostrar en el mismo gráfico diferentes líneas con diferentes tipos de formato, de moneda y todo eso. Los gráficos custom, por ejemplo, yo lo hemos visto, lo vi en Mapbox, ArcGIS, Zebra. Todavía muchos no están preparados para este cambio. Entonces, cuando habilitas, no, los de Zebra sí, perdón, Zebra sí están ya, otros custom aparte, creo que KPI Card, si no me equivoco. Cuando habilitas un format string, se dañan, no te muestran los formatos bien, digamos. Entonces, la base, la raíz es esa. Tienes que anular todos los formatos hasta que tu proveedor de visuals, de este Visual Custom, pues lo adapte para la nueva forma de trabajar con los grupos calculados. O cambiar esos visuals por visuals que sí lo soporten, o por visuals estándar de Power BI, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos reunimos con la gente de Mapbox y creo que ya están haciendo las mejoras para soportar este tipo de cambios. O sea, era como que no podían leer el formato y había ciertos errores luego para visualizar el mapa. Entonces, Ricardo, qué sí, pena. Yo sé que se estás en la parte acabó. más esencial. No, pero te quedan poquísimos minutos, Ricardo. Mira, tengo preguntas por ahí porque básicamente esto sería toda la presentación. ¿Cuánto me venía quedando? Si me quedan preguntas por allí, sí, hasta acá he llegado a querer darles estas recomendaciones para que el que le pase no pierda horas como perdimos nosotros en su momento. Pero Sí, básicamente el tema Ricardo, pero de... ¿Sí? si te falta terminar estas recomendaciones porque están buenísimas, ciérralas ¿Sí? y de ahí un par de preguntas y cerramos, ¿te parece? Vale, no, hasta acá. Básicamente era el tema de las medidas implícitas, que bueno, recomiendo no usarlas, es una muy mala práctica y que te las bloquean cuando creas el primer grupo calculado y cuando creas un formato custom, se te dañan ciertos componentes que no son estándar de Power BI. Entonces tienes que pedirle al proveedor que te los arregle o cambiarlos por componentes estándar de Power BI. Se te dañan los formatos, digamos. O sea, el componente no puede interpretar ahora lo que le está pasando Power BI. Excelente, Bueno, Ricardo. y bueno, lo último que me falta decirles, perdón, es que los grupos calculados son compatibles con Excel, ya que estamos aquí en un grupo donde hay muchos amantes de Excel. Aquí está, puedes verlo con Excel también. Y son completamente compatibles, como hacerlo aquí en una tabla de Power BI. Lo puedes poner en un pivot table como si fuera un campo más del modelo. Veamos si sale acá. Fíjense que ya aquí le puedo poner directamente. Buenísimo. Tengo acá, sí, perfectamente. Les muestro un momentito. Aquí en filas le pongo esto. Aquí en columnas le pongo análisis y coloco indicator y miren cómo sale. Sale indicator, me falta la N, indicator. Coloco indicator acá y ahí está, ¿ves? Estos son grupos calculados. Entonces, por ahí no hay excusa. El que le guste trabajar con Excel, yo digo que, por ejemplo, Excel con las tablas de pivot es superior a Power BI porque puedo poner como que muchas variaciones distintas. Entonces, a veces hay usuarios que les gustan las tablas pivot versus la matriz de Power BI tiene cosas que no tiene el pivot y viceversa. Entonces, pero puedes utilizarlos acá también sin ningún tipo de problema. Bueno, y ya con eso termino. Muchas gracias a todos por su tiempo.